Ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes, chicos. Es un gusto saludarles. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que estamos viendo en la etapa 7, que es arquitectura. ¿Por qué arquitectura? Se preguntarán aquellos que están conectados hoy y no pudieron estar ayer. El trabajo final de la etapa 7 será modelar o hacer una maqueta sobre alguna escultura romana. La idea es salir lo menos posible, lo menos posible. Por ende, si no tiene los materiales para hacer una maqueta, me hacen el dibujo de alguna escultura romana. Si es que pueden hacerlo, si no, hacen la escultura. Aquí hay varios conceptos que nos van a desarrollar, que se desarrollaron sobre la arquitectura en Roma. Quizás el más importante es la búsqueda de la belleza, que fue sustituida, eso era un concepto griego, esto fue sustituido por los objetos monumentales. Monumentales, ¿qué quiere decir? Mientras más grande, mejor. Así lo pensaban. Se desarrolló en grandes espacios interiores. Usó de forma sistemática el arco de medio punto. El arco de medio punto. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver en las esculturas que están más adelante en la presentación, y también hay un video. Por supuesto, hay un video que vamos a poder apreciar para entender aún más este concepto. La arquitectura fue fundamental en lo civil y lo militar. Básicamente, tenía los principios religiosos de Grecia. Es decir, los monumentos, las obras que se diseñaban, se parecían mucho a la civilización griega. ¿Por qué? Porque fueron influenciados por esta cultura. Acá está un arco tradicional y sus características. ¿Para qué? Tenemos distintas formas de entenderlo. Tenemos que esta es la clave. Aquí están las dovelas, Salmer, imposta. Acá está la flecha, la luz y las líneas de imposta. Para que lo visualicemos de una forma más entretenida, vamos a dibujarlo. Cuando vimos los dibujos sobre de las esculturas, en especial del Coliseo, que fue lo que ya vimos, hay unas líneas que son marcadas así.
Y ven, miren, estamos haciendo un número. El 18. ¿Qué quería decir esto? Que era la puerta de entrada número 18 para un lugar. Por ejemplo, para Coliseo. Vamos, vamos a Coliseo, hay un espectáculo de gladiadores hoy en la tarde, no se lo pueden perder. Tu boleto de entrada es por la puerta número 18. Tú vas a entrar por ese lugar y está acá arriba. Acá arriba se encuentra eso. No borré lo anterior. Acá tenemos otras características muy importantes. El sistema mixto, miren, tiene pilares, tiene el arco, aquí tenemos una cúpula y estas bóvedas de cañón. Características de las esculturas romanas, muy importantes. De la arquitectura, aquí tenemos el puente de Alcántara en España, o como ellos le decían, Hispania. ¿Ven? Acá tenemos los arcos. Los pilares. ¿Se dan cuenta? Así vamos apreciando lo que ellos hacían. Acá tenemos dos tipos de estructuras en un pilar. El arte toscano. Miren la forma, ¿cierto? Como es la base. Pero miren el orden compuesto. Qué difícil es el compuesto. Qué difícil es. Pero no todo es lo que está en las imágenes. Vamos a ver un video bastante corto referente a este contenido. Presten atención a las imágenes que van a mostrar. El acueducto de Segovia es uno de los monumentos más conocidos de España. Fue construido por los romanos y es uno de los mejor conservados de los que dejaron en todos los territorios que pertenecieron al vasto imperio. Para la ciudad es todo un símbolo y un orgullo, por ello aparece representado en su escudo. Estas obras civiles solían exhibir una inscripción alusiva a quien mandó construirlo y el año de su finalización. Sería una cartela con letras de bronce, estaría sobre los 3 arcos de mayor altura. Pero en este acueducto se ha perdido y necesitamos de investigaciones para saber estos datos. Los estudios lo sitúan entre la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II, en el tiempo de los emperadores Vespasiano o Nerva. Empezaremos la ruta cerca de la calle Obispo Gandasegui, en la plaza Avendaño. Iremos en sentido contrario al que llevaría el agua que discurría por el acueducto. Justo aquí comienza el canal soterrado que va hasta la puerta del Alcázar, es decir, algo más de 1 kilómetro de canal. Las ciudades romanas debían estar abastecidas de agua.
Para ello se valían de estas construcciones para transportar el agua hasta las fuentes públicas. De esta forma, los ciudadanos acudían a ellas para abastecer sus casas. Otras maneras de conseguir este líquido eran la construcción de aljibes que recogían el agua de la lluvia y el excavar pozos. El acueducto de Segovia conduce las aguas del manantial de la Fuenfría, el cual está situado nada menos que a 17 kilómetros de la ciudad. Se encuentra en la sierra cercana en un paraje denominado La Acebeda. El agua llega a la ciudad desde una cisterna conocida con el nombre de El Caserón. Después pasa a ser conducida por un canal de sillares hasta una torre llamada Casa de Aguas. Esta torre sirve para hacer que la arena se deposite en el fondo. A continuación, recorre más de 700 metros con una pendiente de un 1%. Después va en un canal subterráneo unos 1200 metros hasta el Alcázar. Su construcción tuvo que suponer una cantidad ingente de recursos tanto humanos como materiales. Los romanos utilizaron andamios que soportaban las cimbras. Las cimbras son unas piezas de madera sobre las que se encajaban las dovelas de los arcos, cuya piedra central, la clave, tenía que estar perfectamente tallada en forma de cuña, para así poder ejercer la presión suficiente. Si observamos alguno de los sillares veremos que tienen un par de agujeros, uno en cada lado. Era necesario para elevarlos con ayuda de grandes tenazas. Estas tenazas se cerraban al tirar hacia arriba, cerrándose con el propio peso de la piedra. Los sillares ubicados a poca altura o por debajo del suelo eran colocados mediante rodillos de encina, arrastrándolos por pequeñas rampas de madera apoyadas en andamios o desplazadas gracias a la fuerza de los animales de tiro. Cuando la altura era mayor a la estatura de un hombre, utilizaban ruedas de elevación de grandes dimensiones. Eran movidas por esclavos, que daban vueltas a un eje en el que se enrollaba la cuerda de cáñamo que por un sistema de poleas permitía izar los sillares. Cuenta la leyenda que antes de que se construyera este acueducto, los segovianos tenían que recorrer un largo camino para llevar agua a sus casas. Esto debía ser realizado más de una vez al día, resultando muy cansado. Un día una muchacha volvía a su casa con un gran cántaro de agua. En el camino afirmó en voz alta: «Daría cualquier cosa porque el agua llegase sola a las puertas de la ciudad. Así no tendría que volver nunca a recorrer este maldito camino». Instantes después, escuchó una voz que le preguntaba si de verdad estaría dispuesta a dar cualquier cosa a cambio de no tener que ir a por agua. Al escuchar esta pregunta, la joven se dio la vuelta sorprendida. Le había parecido que en el camino no había nadie. Pero lo cierto era que tenía detrás a un elegante señor, de edad indefinida, poseedor de un fino bigote y una extraña perilla puntiaguda. La muchacha respondió que sí, que daría lo que fuese, pero su familia era pobre y no tenía nada que dar. El desconocido replicó que aunque ella no lo supiera, poseía algo precioso y de gran valor, su alma. La chica respondió que, puesto que el alma no le servía para nada, se la entregaría encantada. Añadió que si se lo vendía, el agua tendría que desembocar cerca de su casa antes de que el gallo cantase a la mañana siguiente. El caballero accedió, y tras estrechar la mano de la joven desapareció. La chica continuó su camino incrédula y pensando en quién sería ese personaje. Por la noche, escuchó cómo se desataba una gran tormenta que le hizo despertar aterrorizada. Salió a la calle, esperando encontrar allí a sus vecinos, pero no había nadie. Todas las puertas estaban cerradas y ninguna luz iluminaba las ventanas. Más allá de la ciudad, en dirección al lejano manantial de agua, un resplandor iluminaba el cielo. La muchacha se dirigió hacia allí y al llegar a la última casa pudo ver algo increíble. En el pequeño valle que separaba la loma sobre la que se asentaba la ciudad de la siguiente colina, estaba aquella extraña persona. Se encontraba envuelto en llamas y volaba a una velocidad asombrosa de un sitio a otro, moviendo unos grandes bloques de piedra que apilaba formando lo que parecían ser los pilares de una gran estructura. La muchacha comprendió con horror que aquel hombre era el diablo y estaba construyendo un acueducto que llevaría el agua hasta Segovia. La muchacha rezó arrepentida, rogando a Dios que le ayudara a conservar su alma. Al ver que el diablo estaba a punto de acabar, corrió hacia su casa. Allí encendió una vela
y se dirigió con ella al gallinero de sus vecinos. Al acercar la vela a una de sus ventanas, el gallo despertó y, como pensó que estaba amaneciendo, comenzó a cantar con todas sus fuerzas. Algunos afirman que consiguió salvar su alma. El diablo escuchó sorprendido el canto del gallo. Pensó entonces que iba a amanecer y por poco no había terminado el acueducto. Resignado, se marchó con las manos vacías de vuelta al infierno. Los hombres completaron su obra, que habría de durar miles de años. Qué genial. ¿Se dieron cuenta cómo en todo influía la fe y la religión? Quedaron helados, frívolos, no podían dar fe de lo que estaban apreciando. Esta mujer no sabía a quién le estaba dando su alma, y fue su peor error. Esta leyenda la vimos por lo del acueducto. Es muy importante que lo podamos apreciar, porque nos muestra por qué fue tan importante después la trascendencia, porque hasta el día de hoy la gente visita esta escultura, esta obra de arquitectura romana en Hispania, y se cuenta esa leyenda de esta muchacha que pidió esto y que el alma no le servía para nada. Si bien el agua iba a llegar a la puerta de su casa como ella quería, iba a ser a costa de su alma. Acá tenemos nuevamente más elementos distintivos de esta cultura. Un momento, voy a silenciar la música que está... ahí. Ahora sí. La idea en que la escultura que dibujemos o la maqueta que podamos elaborar tenga todos estos elementos distintivos de la cultura romana. Aquí tenemos distintos tipos de pilares. Los pilares de Coliseo, los pilares que podían haber en la entrada de algún templo. Tenemos los pilares toscanos, los pilares dóricos, jónicos, los corintios y el compuesto. El compuesto es prácticamente el de finales del imperio. Este pilar compuesto más elaborado, con mayor cantidad de detalles, visibles a la vista y en sus propias esculturas. Vamos a llegar hasta la diapositiva número 10, ya, para dar paso a las preguntas, dudas e inquietudes.
Así que tranquilos que van a ser todas sus dudas aclaradas. La importancia de la arquitectura para los romanos es que representa su urbanismo, su forma de ver y de entender una ciudad. No era comenzar a construir en cualquier parte, tenían que haber ciertas condiciones. Y eso es algo que se lo destaca hasta el día de hoy. Su forma organizada de hacer ciudad nos lleva a tener un dicho muy popular como lo es: cualquier calle te lleva a Roma, cualquier camino te lleva a Roma, porque estaban tan bien pensadas las ciudades, estaban tan bien pensadas que en su estructura igual esto se reflejaba. Cada ciudad poseía una red de calles aceradas, es decir, pavimentadas. Tenían acueductos, tenían fuentes, tenían evacuación de los residuos, las cloacas, alcantarillado. Todos los desechos humanos se iban por las cloacas, una especie de alcantarillado actual. Habían espacios públicos, con edificios, el foro, como ya lo vimos, donde uno podía ir a comprar, el mercado. Habían monumentos que nos llamaban al descanso, al ocio, al relajo, tales como el teatro, anfiteatros, termas, basílicas, curias o actividades religiosas como los templos. Como los templos. Aquí tenemos otra ciudad romana ahora en Argelia, esto es en África. Miren, aquí tenemos nuevamente un arco, un pilar. Y así está pensada la ciudad. ¿Se dan cuenta? Ya, chicas y chicos, esperando que estén muy bien, que tengan un día genial, maravilloso. No olviden lavarse las manos constantemente, cepillarse los dientes. Nos vemos en la próxima cápsula de historia. Que tengan todos una muy buena tarde.